Bueno, listo, pues vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Agradecemos de antemano la puntualidad y el interés a esta nueva sesión académica correspondiente al mes de enero de la Asociación de Neonatología de Puebla. Su servidora, doctora Claudia Constantino, tendré el honor de coordinar dicha sesión. El día de hoy nos convoca un tema que trasciende la supervivencia inmediata y nos vamos a enfocar en la calidad de vida de ese bebé prematuro a largo plazo. Por ello, hemos querido profundizar en este tema de trastornos del procesamiento sensorial en el recién nacido prematuro, recordando que nuestro papel como neonatólogos no termina con el alta médica, comienza con la garantía de que ese cerebro en desarrollo tenga las mejores oportunidades para procesar el mundo que lo rodea. Por eso tenemos el gusto de escuchar a la doctora Davinia García, pediatra y especialista en neurodesarrollo con el tema mencionado. Ella es egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, tiene una amplia experiencia en el tema, es especialista en evaluación, identificación temprana y manejo de los principales trastornos del neurodesarrollo, problemas de comunicación y lenguaje, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y trastorno del procesamiento sensorial y selectividad alimentaria. Antes de comenzar, solamente voy a recordarles que si surgen dudas, pueden durante la ponencia exponerlas de manera personal, abrir cámara, micrófono o bien a través del chat, y no se olviden de registrar la asistencia a través del pequeño formulario que se está compartiendo en el chat. Pues bien, sin más por el momento, dejamos a la doctora Davinia. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, Clau. Ahí espero que se escuche bien. Perfecto, doctora. Gracias. Buenísimo. Pues la verdad es que yo aquí emocionada de estar y compartir de un tema que me apasiona enormemente y que me encanta que justamente el Colegio de Neonatos haya decidido, bueno, la Asociación de Neonatos de Puebla haya decidido que quiere saber más al respecto, porque vamos a ver el día de hoy que podemos hacer muchísimos estrategias y hay mucho impacto que podemos hacer desde la UCI y en el egreso inmediato. Entonces, creo que esto les va a servir mucho para su práctica y bueno, pues vamos a empezar. Y lo primero es que quiero compartirles algunos datos importantes que investigué justamente, ¿no? Sobre el procesamiento sensorial y los prematuros. El procesamiento sensorial es un área en la que llevo ya mucho tiempo especializándome. Por ahí hay un micro, ya, super. Y bueno, vamos a ver que por definición es un proceso neurobiológico donde el sistema, el cerebro está encargado de recepción, organización e interpretación de los estímulos que se generan en el día a día para generar una respuesta adaptativa. Entonces, vamos a ver que es todo, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos, decimos, interactuamos, tiene que ver con nuestro procesamiento sensorial. La importancia es que hoy sabemos que el procesamiento sensorial es la base del desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Es decir, hoy en día sabemos que el procesamiento sensorial es fundamental para el desarrollo del niño en sí, ¿no? Por eso es que ha cobrado tanta importancia desde la perspectiva de las neurociencias y del neurodesarrollo. Y en este entendido, bueno, entonces, ¿qué es el trastorno del procesamiento sensorial? Bueno, un trastorno del procesamiento sensorial es N cantidad de combinaciones, pero el fin es que hay una dificultad en ese registro, organización o modulación de la información sensorial, ¿no? Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que las respuestas que tengo al entorno, o sea, mi conducta y mi comportamiento, tenga una respuesta que no se considera adaptativa. Es decir, en pocas palabras, un desorden de procesamiento sensorial es que no está acorde la respuesta al estímulo. Estoy teniendo un estímulo que puede tener una respuesta más alta o más baja, pero no está siendo acorde mi respuesta a mi estímulo. Entonces, puntos importantes que tienen que saber que se caracteriza. O sea, el trastorno de procesamiento sensorial se caracteriza por qué. Primero, se caracteriza porque tengo conductas de desregulación o es difícil para mí regular. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a ver que puede ser a través de movimiento, ¿no? No puedo regular mi movimiento, entonces estoy buscándolo constantemente. O a lo mejor va a ser a través de la búsqueda de estímulos orales o a través de no lograr ciertas habilidades o a través de la irritabilidad. Entonces, vamos a ver que hay diferentes conductas que, lejos de decirnos que hay un tema en crianza, lo que nos están diciendo es que hay un tema en el perfil sensorial o en el procesamiento sensorial.
¿Y cómo impacta esto en la vida del niño? Bueno, pues interfiere directamente, o sea, no es un factor acá, pues que chance, no, no, interfiere directamente en el comportamiento, en la alimentación, en el sueño, el juego y la interacción social, es decir, en todos los pilares del desarrollo. Y una característica importante es que abarca, ¿no? El desarrollo del ámbito sensorial abarca en general los sentidos que ya conocemos, los sentidos externos que aprendimos en la escuela, que son la visión, olfato, gusto, tacto y audición. Y tres sentidos que de unos años para acá han adquirido muchísima relevancia, que son justamente el sentido vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. Entonces, el propioceptivo, pues justamente se encarga de la posición de nuestro cuerpo, que son los propioceptores que tenemos en ligamentos y en articulaciones, y se encarga de decirnos con cuánta fuerza o cómo tengo que coordinar el movimiento. El vestibular se encarga justamente de la parte del equilibrio y de lo que tenga que ver con las posturas gravitatorias. Y el interoceptivo son las sensaciones internas de los órganos, ¿no? Aquí hablamos de sensaciones tan básicas como hambre, frío, calor, saciedad, ir al baño, tengo popó, toda esta parte de las sensaciones internas, el dolor, está dado por el sentido interoceptivo. Y entonces, ya cuando lo aterrizamos a específicamente los prematuros, vamos a ver que están ustedes ante la población más susceptible de desórdenes del procesamiento sensorial. La epidemiología nos dice que la incidencia general de trastornos del procesamiento sensorial en población general de niños a término es del 5 al 16%, dependiendo de la literatura que se revise. Pero en prematuros sube hasta 39 a 52%. Y esto depende también de las semanas de gestación. Prematuros extremos de menos de 30 semanas tienen hasta 80% de perfiles atípicos que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuáles son los desórdenes del procesamiento sensorial. Entonces, creo que esto es fundamental, ¿no? Y que podamos empezar a aplicar muchas de las estrategias que vamos a ver, o al menos concientizar a los papás sobre qué sigue, cómo orientarlos y qué podemos hacer en la UCIN y al egreso y la capacitación a los padres y al personal, porque tienen la población más sensible a desórdenes del procesamiento sensorial. Y más sensible también a trastornos del desarrollo, pero principalmente a desórdenes del procesamiento sensorial. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hoy sabemos que sí tienen una relación directa con dificultades en el procesamiento sensorial? La edad gestacional, a menor edad gestacional, mayor el trastorno del procesamiento sensorial. También se ha visto que hay un mayor riesgo en varones y cuando existen complicaciones, ¿no? Que va de la mano con que al ser muy prematuro, bueno, pues normalmente tienen mayor incidencia de complicaciones, específicamente hemorragia intraventricular y sepsis. Son dos factores que están ya muy ligados a que el desenlace o el desencadenante va a ser un desorden del procesamiento sensorial. ¿Y qué factores perinatales y ambientales tenemos? Bueno, el estrés materno, reposos prolongados, cesáreas cruentas, asfixia perinatal y cuando nacen con restricción de crecimiento intrauterino y bajo peso para la edad gestacional. Pero finalmente la que sigue siendo la principal es las semanas de prematuridad. Y vamos a ver que se asocia también con otros trastornos del desarrollo. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué es tan sensible? ¿Por qué es tan sensible el cerebro del prematuro para los desórdenes sensoriales? Bueno, pues resulta que tenemos una ventana crítica entre las 20 y las 40 semanas de gestación, donde en ese tiempo, entre la 20 y la 40, hay una rápida expansión cortical, se da una migración neuronal masiva, se da la sinaptogénesis y inicia el proceso de mielinización, que es, recordarán, ¿no? El proceso mediante el cual la mielina justamente se encarga de recubrir y aumentar, mejorar la conexión que va a haber entre neuronas. ¿Qué pasa con el cerebro del prematuro? Bueno, el nacimiento prematuro interrumpe estos procesos. Entonces, dependiendo de la semana, o sea, esto se va madurando de la 20 a la 40. Y por eso es que es tan dependiente del número de semanas a las que nace el prematuro. Entonces, cuando este proceso se interrumpe, deja al cerebro vulnerable a lesiones difusas que van a afectar la conectividad de largo alcance. Quiere decir que está mucho más susceptible a tener alteraciones en la migración neuronal, ¿no? Y vamos a ver las leucomalasias, vamos a ver, obviamente, las hemorragias intraarticulares. Entonces, todo lo que tiene que ver, todo lo que pueda alterar la conectividad o la estructura del cerebro, pues pone al prematuro en riesgo justamente de trastornos. Y ya cuando nos adentramos específicamente al desorden de procesamiento sensorial,
Se manejan actualmente 3 patogénesis que vamos a ver, ¿no? Entonces, dependiendo, estos 3 grupos de investigadores se dieron a la tarea justo de ver, bueno, ¿qué pasa con el desarrollo del procesamiento sensorial? ¿Qué es lo que sucede realmente? Y entonces, el grupo de Miller et al. Encontraron que en la mayoría, por ejemplo, de los hipersensibles, que ahorita vamos a ver los patrones, pero la mayoría de los niños que tienen respuestas aumentadas, que tienen respuestas exageradas, que vamos a ver también que es el patrón más típico de los pacientes prematuros, hay un aumento en la respuesta electrodermal. Es decir, normalmente que yo sienta, ¿no? Lo que siento con la piel, tarda X cantidad de tiempo en llegar la señal eléctrica al cerebro. Y eso genera una respuesta de me quito, me retiro, me acerco más, generar ya una conservación. Se ha visto que los niños que tienen disfunción de procesamiento sensorial tienen la respuesta electrodermal aumentada. Esto quiere decir que de que el estímulo entra a que el cerebro lo registra, no pasaron por ciertas compuertas que ahorita vamos a ver. Y entonces pasa el estímulo demasiado rápido. Además de que pasa demasiado rápido, hay una disminución en la habituación. Es decir, normalmente el cerebro, a nivel sensorial, tendría un sistema de habituación en el cual si yo entro a un nuevo espacio y tengo mucho ruido, después de un rato ya es solo como barullo, ¿no? Sí puedo concentrarme en la otra conversación y mi cerebro ya no registra que este ruido es alto. Por eso podemos estar en una fiesta, en una conferencia, en algo que tiene diferentes estímulos fuertes, ¿no? Que de momento podría hacerme taparme los oídos o querer salir de ese espacio. Pero finalmente este proceso normal que ustedes y yo tenemos, que se llama habituación, va a hacer que eventualmente el cerebro diga, ok, esto no me pone realmente en peligro, entonces puedo continuar con este estímulo aquí. Pero ¿qué sucede? Que los niños hipersensibles o que tienen desórdenes de procesamiento sensorial tienen una disminución en la habituación. Entonces imagínense esta combinación. Porque resulta que entonces tengo una respuesta electrodermal aumentada, donde lo que siento llega mucho más rápido a mi cerebro, y además no tengo la habituación, es decir, no tengo este proceso o no lo tengo bien coordinado. Este proceso en el cual eventualmente mi cuerpo dice, está bien este estímulo, no me genera conflicto. Y entonces son los niños que vamos a ver que están constantemente irritables por estímulos que a los demás nos parecerían como sosos o que no ameritan ese tipo de respuesta exagerada. Después, otro grupo de investigadores, que es el de Davis y Gavin, encontraron que los desórdenes de procesamiento sensorial también tienen ciertas puertas sensoriales reducidas. Es decir, ellos vieron que hay una alteración en la actividad colinérgica, glutamatérgica y los receptores adrenérgicos. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en que normalmente nuestro cerebro y el procesamiento sensorial, cuando se coordina adecuadamente, tendría que suceder de la siguiente forma. Entran los estímulos y justamente los ganglios basales serían los encargados de empezar a clasificar o de empezar a filtrar los estímulos. Entonces, centras un momento en cuántos estímulos tienen, ¿no? Seguramente tienen, a lo mejor alguno tiene ganas de ir al baño, otro ya tiene frío, tienes hambre, estás pensando en otra cosa, tienes ruido alrededor como yo, la posición en la que estás. Hay muchos estímulos internos y externos que están sucediendo al mismo tiempo. ¿Qué hace que puedas permanecer con tu atención aquí en la conversación? Bueno, lo que hace es que justamente el cerebro genera la habituación y eventualmente los ganglios basales se encargan de hacer esta discriminación. Y entonces va clasificando los estímulos y dice, ok, este ya lo registré, no me pone peligro, este ya lo registré, después, ok, ahorita necesitamos este. Y entonces genera los periodos de atención. Genera una conducta que va acorde a mi periodo de atención. Pero ¿qué pasa con las puertas reducidas? En lugar de un embudo que reduce los estímulos y eventualmente llega solo rebasa el umbral de atención solo lo que debería, lo que la corteza prefrontal le dice, esta es mi tarea, entonces ayúdame a que los sentidos solo hagan esto. Imagínense que más bien es un cilindro. Entonces, en lugar de un embudo, lo que está sucediendo es que entran los estímulos y así como entran, pasan al cerebro. Entonces, están todos al mismo tiempo coexistiendo para tratar de generar diferentes tareas. Y entonces vemos que es un patrón que también es muy común en el TDAH y en los desórdenes de procesamiento sensorial. Vamos a ver que puede presentarse tanto en los hipersensibles como en los hiposensibles. Y el tercer grupo de investigadores encontró que además hay una desregulación en la dopamina y la regulación sensorial. Esto quiere decir que además de todo, tiene dificultades en discriminar
y en gestionar como tal el proceso. Entonces, hasta hace unos años, el desarrollo del procesamiento sensorial era un área que era de los terapeutas ocupacionales nada más. De hecho, Jean Ayres, que es quien describe los trastornos del procesamiento sensorial, era terapeuta ocupacional, hizo toda su investigación, ¿no? Sus doctorados y demás. Y hasta hace poco es que las neurociencias dicen, oye, aquí hay algo más que tenemos que poder entender, ¿no? No es solamente un área de los terapeutas. Tenemos que entender qué está pasando porque mucho de lo que estamos haciendo en la parte médica impacta directamente en esto. Y esto impacta directamente en el niño, en su conducta, en su aprendizaje, en su calidad de vida, en su capacidad cognitiva. Y entonces resulta que, bueno, justamente antes creíamos que nada más era el son del procesamiento sensorial, pero vamos a ver que hoy podemos clasificar estos, de acuerdo a la patogenia o qué es lo que está sucediendo, hay 3 niveles de alteración del procesamiento sensorial. Entonces vemos que el modelo más reciente, que es el que se ha plantado de Miller y Dunn, propone que tenemos dentro de los trastornos del procesamiento sensorial están los trastornos de la modulación sensorial, los de la discriminación sensorial y los trastornos motores de base sensorial. Entonces, como que todo el mundo ubicaba el trastorno del procesamiento, ¿no? Y por eso es que si habías escuchado algo al respecto, habías escuchado que había hipersensibles, hiposensibles, buscadores sensoriales. Pero resulta que es mucho más complejo que eso, porque te acabo de enseñar 3 grupos de investigadores que proponen 3 tipos de patogénesis, donde en algunos niños coexisten las 3, en otros predomina solo un tipo, y entonces eso hace que el proceso específicamente que se está alterando sea distinto. Entonces, en algunos, el problema va a ser a la hora de cómo recibo la respuesta electrodermal, cómo se habitúa el cerebro. En otros, va a ser a la hora de clasificarlo. Entonces, vamos a ver que la parte de la integración está bien, pero la parte del procesamiento no. Y en otros, vamos a ver que es la respuesta motriz la que no está coordinada. Entonces, más o menos percibo, pero a la hora de que tengo que coordinar esta respuesta, no está coordinándose adecuadamente. Entonces, si hablamos específicamente de los trastornos de la modulación, van a encontrar que tenemos justamente una dificultad para graduar y adaptar la respuesta, que es lo más sencillo, ¿no? De explicar, vaya. Y entonces aquí es donde tradicionalmente conocemos que hay 3 perfiles. Hoy yo les voy a enseñar una clasificación específicamente para niños pequeños. Pero la que van a encontrar en todas partes o que de todo el mundo va en redes, en papers, en publicaciones, es hiperactividad, hiporactividad y búsqueda sensorial. ¿Qué son? La hiperactividad son respuestas intensas a estímulos leves, ¿no? Son los niños que tienen una respuesta exagerada a estímulos que no deberían generar esa respuesta. Ahí están muchos de los comedores selectivos, los niños que se desbordan, que tienen crisis sensoriales, que no soportan los ruidos, los olores, el tacto, los bebés que son muy irritables, que tienen dificultades en el sueño. Después va a estar la hiperactividad. La hiperactividad, por el contrario, es una falta de respuesta. Estos vamos a ver bebés que son más tranquilos. Y ellos suelen, es importante que sepas que es desapercibida y llega a mí o llega a terapia ya en una etapa muy avanzada en la parte escolar, ya a los 7, 8 años, 9, por dificultades escolares, y resulta que desde bebés teníamos este perfil de baja respuesta o de bajo registro, pero como son niños demasiado tranquilos, nadie se da cuenta, ¿no? El bebé hiperactivo es muy fácil identificarlo y alguien va a pedir ayuda. O sea, en esa familia alguien va a pedir ayuda con un bebé hiperactivo. Pero con un bebé hiperactivo, nada, al contrario, ¿no? Uno de mis hermanos es así y a mi mamá le decían, wow, tu bebé es el bebé modelo, o sea, ojalá tuviéramos más bebés hiperactivos. Y la realidad es que no, vamos a ver que eso impacta también en las habilidades de desarrollo. Y finalmente el buscador sensorial. El buscador sensorial, de hecho, se ha propuesto que se cambie el nombre, en inglés es Sensory Seeker, y un grupo de investigadores justamente propone que se cambie a Stimulus Bound. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta hasta hace unos años que se creía que el buscador sensorial era un tipo de hiposensibilidad extrema. Entonces creíamos que era una hiporreactividad, que era tanta hiporreactividad que entonces el niño tenía que buscar, ese cerebro tenía que buscar estímulos y por eso tenía esta hiperactividad y por eso tenía que meterse cosas a la boca y por eso era tosco y por eso era brusco, ¿no? Porque estaba buscando estímulos por la hiporreactividad. Pero hoy sabemos que cumplen o que tienen patogénesis distintas. Y el buscador sensorial realmente lo que sucede es que tiene las vías excitatorias
funcionan, pero las que no están funcionando adecuadamente son las vías inhibitorias, las GABAérgicas. Y entonces lo que sucede son niños que el cuerpo está todo el tiempo mandándole impulsos excitatorios de haz, pero no tiene la contraparte que le ayude a modular precisamente con menos fuerza. Este no es el momento. La corteza prefrontal no alcanza a decirle como, este no es el espacio. Entonces, ¿qué sucede? Que están constantemente buscando estímulos. Por eso proponía este grupo que stimulus bound, dado al estímulo, era probablemente un mejor nombre que buscador sensorial, ¿no? Porque finalmente no podían evitarlo. Aun cuando quisieran o aun cuando supieran las reglas y las consecuencias de casa, la realidad es que no iban a poder evitar estar en constante búsqueda de este estímulo. Después tenemos que estos, hoy sabemos que son realmente los trastornos de la modulación. Entonces, yo te dije que teníamos 3 tipos. Entonces, dentro de los trastornos de la modulación entran los 3 como más comunes. Pero después tenemos los de la discriminación y los trastornos motores. Los de la discriminación son la dificultad para interpretar la calidad o la cualidad del estímulo y va a impactar directamente en motricidad fina y en el aprendizaje. Y los de trastorno motor, vamos a ver que se traduce como tonos bajos, inestabilidad, porque va a tener una dificultad principalmente en la propiocepción y en el desarrollo vestibular. Y son niños dispráxicos, muchas veces tienen torpeza motora, falta de planificación, que se va a traducir en sus habilidades de habla, en sus habilidades de alimentación, en sus habilidades de lectoescritura. ¿Y qué perfiles son específicos o más predominantes en el bebé prematuro? La hipersensibilidad táctil profunda, hasta el 49%, y disfunción motora adaptativa, 40%. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los signos tempranos que podemos ver en el seguimiento pediátrico? Muchas veces los papás se van a quedar con el neonatólogo cuando nace su bebé, ¿no? Entonces confían en el neonatólogo para que sea quien esté ahí cuando nazca su bebé y si genera la confianza, el reporte, te decide que se va a quedar con su pediatra, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos identificar los signos y los tipos de perfiles. Desde los primeros 6 meses, ¿cuáles son datos de desorden de procesamiento sensorial? Irritabilidad extrema al contacto o al cambio de pañal. A ver, es normal, el bebé acaba de salir, se está adaptando, por supuesto que no le encanta el baño, no le encanta que lo manipulen, ¿no? A muchos bebés. Pero eso, acuérdense que tenemos este sistema de habituación, eso tendría que habituarse cuando se vuelve una rutina, cuando el cerebro va registrando que esto se hace todos los días, que siempre hacen esta hora, con estos estímulos, debe llegar a un punto en el que ya no genere este nivel de irritabilidad. A lo mejor no me va a encantar, pero no me irrita. ¿Qué sucede? Estos son bebés que llegan conmigo ya a los 5 o 6 años, desde la historia clínica, en los antecedentes, resulta que fueron bebés que eran muy difíciles de consolar, que todo el tiempo tenían que estar pegados a mamá, que constantemente estaban llorando, que la alimentación fue difícil, que dormir fue difícil, que le molestaba el baño y no se habituaba normal, o sea, no se habituaba en ningún momento, que tampoco lograban el cambio de pañal porque era el cambio de la postura, los movimientos antigravitatorios, eran algo que les generaba mucho estrés. Y vamos a ver también pobre contacto visual o aversión a la mirada, justamente por la parte vestibular. No es, o sea, el que eviten la mirada o que hagan miradas laterales o que traten de evitar la mirada muchas veces, tiene que ver con que me está dando mucha información y puedo marear si me estoy cambiando de posiciones, ¿no? Entonces, recordar que el vestibular, auditivo y el visual están muy conectados a nivel sensorial. Entonces, este sistema es completo. Para fines docentes los separamos y los dividimos, ¿no? Pero la realidad es que en el ente, en el cerebro, están sucediendo al mismo tiempo. ¿Qué más vamos a ver? Signos posteriores entre los 7 y los 12 meses, vamos a ver que ya hay una incapacidad para tolerar el apoyo en el tummy time, ¿no? O sea, la parte postural les cuesta, vamos a ver que no logran las transiciones de posturas. Entonces son bebés que no logran el giro, que se quedan como estampas, ¿no? De hecho se llama defensa antigravitatoria o inseguridad gravitacional, y son niños que así como los dejas, en esa posición se quedan. ¿Por qué? Porque no saben, número 1, cómo mover su cuerpo, y 2, puede que sientan mucho como vértigo o temor a la hora de que tienen que recolocarse y cambiar
a boca abajo y de ahí gatear y de ahí buscar la verticalidad eventualmente. Entonces vamos a notar niños que tienen dificultades para estar boca abajo, dificultades para las transiciones de posturas, aversiones a texturas sólidas, es decir, ya en esta etapa donde deberían haber logrado alimentación complementaria, no la van a lograr. Y a pesar de que la mamá se leyó todo el BLW o el BLIS y hizo todas las estrategias, las recomendaciones, si este bebé no está logrando alimentación complementaria, tiene 10 meses y no ha logrado alimentación complementaria, ese es un súper foco rojo para decir, este bebé tiene algo más y probablemente está a nivel sensorial. Y falta de respuesta al nombre o ruidos ambientales. Aquí les puse una tablita para que le puedan tomar print screen, la tengan presente justamente con, de acuerdo a edades corregidas, qué signos de alerta podrían ustedes notar en la práctica, ¿no? Entonces, de los 0 a los 3 meses, generalmente vamos a ver irritabilidades extremas, aversiones al tacto, mucha rigidez corporal. Me ha tocado papás que justo dicen, de papás de bebés muy prematuros, que dicen, es que siento que no se amolda mi cuerpo. Cuando lo cargo, no se amolda mi cuerpo. Lo siento como rígido, como todo el tiempo, como súper tenso. Y faltas de respuestas a ciertos sonidos. De los 4 a los 6 meses vamos a ver arqueamientos del cuerpo, manos cerradas o puños persistentes y justamente que no están logrando la parte de la alimentación complementaria. De los 7 a los 9 meses no toleran el cambio de posturas, el apoyo en brazos y vemos ya una versión completa a las texturas. Es decir, aquí en el rango de la alimentación complementaria les va a dar muchísima información. Si ustedes siguen esos bebés hasta esa etapa, les va a dar mucha información. ¿En qué está batallando? No está tolerando algo diferente de la leche, no está tolerando, sí tolera todo, pero siempre tiene que ser en purés, o todo tiene que ser en palitos y no tolera los purés, o solamente tiene un rango corto. O sea, las selectividades alimentarias tienen un rango súper amplio de causas y de formas en las que se presenta la selectividad alimentaria. Entonces, no solo es, no logró la alimentación complementaria, es, ok, ¿qué es lo que no logró? ¿Qué transición, qué punto de la transición de las texturas en la incorporación de los alimentos es la que no logró? Y eso nos dice muchísimo de dónde está dificultándose la parte sensorial. Y de los 10 a los 12 meses vamos a ver las caminatas en puntillas que son constantes, la falta de interés en el juego social, la falta de reciprocidad. Hay algunos, y eso obviamente no les toca a ustedes, no nos toca a los pediatras del desarrollo, pero justamente en autismo, que el bebé prematuro también está 3 a 4 veces con mayor riesgo de tener autismo, la parte social puede a veces ser tan sutil como el juego de miradas, ¿no? Y el juego de miradas normal tiene que ver siempre como una triangulación. El bebé busca desde muy pequeño, desde los 2 meses, busca a los papás como referencia social. Entonces, es un error cuando les dicen como, no, pero no se puede ver eso a los 2 años. No, claro que sí, es algo que autismo lo podemos diagnosticar desde los 12 meses y lo sabes y lo puedes ver puedes ver características que llaman la atención porque es este bebé que ya está cerca del año y no busca la mirada y el gesto de los papás para referir, para ver qué está pasando. Entra alguien nuevo al espacio y yo no estoy volteando a ver qué cara pone mi papá o si mi papá está confiado o no, o si mi mamá qué está haciendo. Esa triangulación de, ¿estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? Esa es fundamental y es de las que más nos dice en TEA, por ejemplo, o en trastornos del desarrollo. Vamos a ver ahora los perfiles. Yo les decía que existen los de la modulación, existen estos 3, ¿no? Hiper, hipo y buscador sensorial. Bueno, pues resulta que de las principales investigadoras y publicadoras en perfiles sensoriales, que es Susan Smith, ella clasifica, ella propone, ella tiene una clasificación diferente para bebés menores de 3 años. Especialmente bebés alrededor de 1 año. ¿Por qué? Porque no es tan fácil solamente clasificarlo en hiper, hipo y buscador sensorial. ¿Por qué? Porque el bebé buscador sensorial realmente no existe como tal. Es difícil porque todavía no se desplaza, no se mueve. Entonces, en lugar de hacer esta clasificación de 3, tenemos esta clasificación de 4 tipos que, les soy sincera, no me encanta el nombre, ¿no? Los nombres que escogieron son muy descriptivos, pero bueno, los traduje al español. Entonces, el primero sería el bebé quisquilloso, que sería nuestro equivalente al hipersensible. El bebé quisquilloso es el bebé que va a llorar durante el baño, con las texturas, aun cuando lo cargan. Llora con ruidos, se altera fuertemente cuando le hablan. Se muestra irritable cuando hay mucha gente, cuando su ambiente cambia. Tiene dificultades para avanzar la alimentación complementaria porque no tolera las texturas, porque no tolera la silla.
Son los bebés que hacen arcadas, que el reflejo nauseoso se queda muy anterior y no migra a la parte posterior de la lengua. Entonces genera arcadas, que le cuesta mucho trabajo en general. Notas que se irrita con el mundo. Y vamos a ver que les disgustan los cambios de posición. Son difíciles de consolar, esta también nos da muchísima clave. Y cuando tratan de contenerlo al tacto, donde la mayoría de los bebés se calmarían con la presión profunda y el tacto, estos bebés. Después vamos a tener al bebé dormilón, que sería nuestro equivalente al hiposensible. Estos son los bebés lentos en general, ¿no? Es el que parece que está en su mundo, que puede que sea padrísimo para la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque logró tolera sabores intensos, pero mientras estén en papilla, porque tal vez no mastica los alimentos ya en trozos, prefiere las papillas, pero en papillas come de todo. Tiene comportamientos temerarios ya cuando está como en el gateo o cuando está en la exploración, ya más independiente. Vemos que se pega siempre contra el mismo objeto, que no mide, ¿no? O sea, siempre está como accidentándose, que se pega fuerte y pareciera que no le duele. Parece no registrar sonidos, ambientes. Es muy tranquilo, pero a veces tampoco registra hambre, ¿no? Los papás aquí nos van a decir pues come porque yo le doy de comer, porque le doy a ciertas horas, pero no porque realmente me pida comida, no porque manifieste de alguna forma que tiene hambre, no llora, no lo dice, no hace otra cosa. Oye, ¿se incomoda con el pañal sucio? No, la verdad es que no. Ok, estos bebés están teniendo un registro más bajo. Suelen tolerar perfecto si se los llevan a las fiestas, se los llevan al concierto, se los llevan a donde sea y toleran cosas como muy fuertes. Entonces, por eso les decía que este perfil es el que suele pasar desapercibido, porque parece como el bebé ideal, ¿no? O sea, parece el bebé que no se queja, que no hace nada, que no se... Pero entonces empezamos a ver dificultades después del año, cuando, oye, no está caminando, oye, no logra socialización, oye, no logró control de esfínteres, oye, o sea, no logra tampoco las habilidades. Después está el bebé torpe. Aquí se da una combinación postural, ocular y motriz. Estos bebés son bebés que tienen pobre esfuerzo muscular, se ven lentos, se ven como pesados, como los ves caminar o gatear y se ven raros, ¿no? Se ven como robóticos. Vemos que sus músculos pueden estar débiles, que pueden necesitar ayuda para sostenerse. Son bebés que vemos que se cansan rápido en ciertas posturas, entonces pueden ser bebés, ojo, porque estos bebés pueden ser bebés que cambian rapidísimo de postura, ¿eh? O sea, son bebés que parecen muy hiperactivos en algún momento porque están cambiando constantemente de postura porque no pueden mantener la contracción muscular para posturas estáticas. Entonces, lo que tú vas a ver es un bebé que no se puede quedar quieto en el cuento o aquí jugando con cubos o en los brazos de mamá, todo el tiempo tiene que estar moviéndose. Y sí, puede corresponder más a esta parte de búsqueda sensorial, pero muchas veces también tiene que ver con que mantener una postura estática, no tengo el tono suficiente muscular para mantenerlo. Y entonces lo que mi cuerpo hace es, ya me cansé, entonces cámbiate, ¿no? Parece que tienen chinches, entonces ya aquí, acá, ya me moví, ya cambié de postura, ya. Y los adultos también pasan, ¿no? Los adultos que están cambiando todo el tiempo de postura puede ser porque estoy buscando más estímulos para alertarme o porque tengo cierta debilidad muscular y entonces me voy derritiendo un poco en la mesa, ¿no? O sea, acabo aquí, comiendo aquí con la cuchara. ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo mantener mi cuerpo que se cansa. Son bebés en general que vemos que son torpes en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, y pueden hacer posiciones que son extrañas en el cuerpo, pueden hacer posiciones que notamos que hacen posturas compensatorias o que cuando se paran tienen que como recargarse en ciertas partes. Vas a ver, ¿no? O sea, después de que eres muchos niños empiezas a notar el bebé que hace posturas raras, que hace ciertos movimientos que no coordina o no mueve los brazos o hace algo diferente al resto de los bebés. Y finalmente está el bebé desorganizado. Este bebé tiene una pobre praxis. Este bebé se confunde para hacer las cosas. Estos bebés son bebés que un día parece que aprendieron algo y al otro día ya no lo saben hacer, ¿no? Y el papá te dice eso. El papá te dice, oye, es que como que un día sí logra agarrar y a los 2 días ya no lo hace y ya no sabe y es como que hay que volverle a enseñar, ¿no? Y se les dificultan mucho las transiciones de actividades. Son bebés que quieren como la misma actividad siempre porque necesito algo que me sea conocido, porque los cambios me implican tener que hacer este procesamiento de praxis que no tengo o que no sé hacer bien. Se pueden molestar fácilmente.
tienen como alimentos limitados, juego limitado, o sea, tienen muchas preferencias, o sea, preferencias muy específicas o muy particulares para sus actividades. Son temerosos para experimentar nuevas cosas, no les gustan los cambios en la rutina y tienden una combinación de esta parte motriz con hipersensibilidad, porque entonces prefieren que otros hagan las cosas por ellos, no avanzan tampoco en las habilidades de autonomía, no les gusta como ensuciarse porque no sé bien ni manejarla y además no me gusta la parte táctil. Entonces son bebés en general desorganizados, ¿no? Así le llamamos. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico? ¿O qué herramientas tendrías? Bueno, yo quise aquí ponerles qué herramientas están al alcance de ustedes. O sea, qué herramientas serían para ustedes fáciles de aplicar y que no requieren un entrenamiento mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que la integración sensorial puedes certificarte y hacer el año completo para la certificación de integración sensorial, pero ahora ya hay muchísimos también cursos, diplomados, talleres, dependiendo del nivel al que te quieras involucrar. Y yo te quise poner aquí las herramientas. Estas son dos herramientas que no requieren ningún tipo de capacitación y que nos dan muchísimo sobre información en integración sensorial. Sobre todo el Sensory Profile, que es el de Winnie Dunn, sería algo que tú podrías aplicar y podrías dárselo a tus papás si manejan justo, ¿no? Todos los que se quedan con la consulta de seguimiento prematuro. El Sensory Profile es un cuestionario súper sencillo y que si lo hacen en la plataforma de Pearson, que es la editorial, ahí mismo se califica. O sea, tú solo abres la liga metes los datos del paciente, solo el nombre, fecha de nacimiento, le mandas la liga al papá, el papá contesta y en celular o en computadora, le da enviar y tú le pones generar reporte y te da la clasificación, te dice dónde está, si está hiper, si está bajo, dónde, si está teniendo dificultades aquí o acá. Claro, ¿qué contras tiene? Pues que depende completamente del interrogatorio de los padres, ¿no? O sea, aquí no estás observando, aquí es un interrogatorio a los padres, son como 80 preguntas de la vida cotidiana. Este es el que yo utilizo en mi práctica, porque es el instrumento más validado para investigación y para uso clínico, el Sensory Profile 2. El Sensory Profile lo pueden, les digo, comprar justo en Pearson directamente y la verdad es que me parece que cuesta $2 por aplicación. O sea, puedes o comprar el paquete de muchas aplicaciones o puedes comprar uno y probar y ver si te agrada, ver si entiendes la explicación, les generas un reporte y es algo que podría darles a ustedes un plus en la práctica para poder orientar mejor a los papás sobre, oye, vamos a ver cómo está el perfil sensorial. Y vamos a ver que de hecho es una de las recomendaciones de buena praxis en bebés prematuros. Otra que existe es justo la herramienta del ASQ3, que también tiene una buena sensibilidad. Esta es menos usada, la que más vas a encontrar va a ser el Sensory Profile. Y ya para herramientas de evaluación clínica, bueno, tenemos el APIB y el TSFI, entre otros. Hay muchísimas, o sea, hay una cantidad, un sinfín de herramientas de evaluación clínica. Pero estas sí ya son generalmente para terapeutas ocupacionales o para fisioterapeutas o psicólogos o médicos, pero que se forman en integración social. Muy importante. Esta no sabía si poner, ya la había puesto, no sabía, la puse y la borré como 1000 veces porque dije, bueno, son neonatos, obviamente utilizan la edad corregida, pero dije, bueno, no quiero obviar cosas, ¿no? Entonces, la edad corregida es muy importante. Es uso obligatorio. O sea, primero corriges y con respecto a eso vas a utilizar el Sensory Profile. ¿Por qué? Porque el Sensory Profile o las herramientas de evaluación también van de acuerdo a la edad. O sea, el Sensory Profile tiene desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses, después tiene de los 7 hasta los 2 años, y después tiene de los 3 hasta los 9, después tiene el adolescente. Entonces, sí vas a necesitar como esta diferenciación. Entonces, uso obligatorio hasta los 2 años. Les voy a decir que en desarrollo infantil corregimos hasta los 3, ¿no? La realidad es que normalmente mantenemos la edad corregida porque sí vamos a ver dificultades o diferencias entre el desarrollo hasta los 3. Vamos a ver qué intervención podrían hacer en la UCI. ¿Cómo en la UCI podemos hacer algo? Sí. ¿Nos vas a dar más tarea? Pues sí, ¿qué creen? Hay cosas que se pueden hacer en la UCI. Hay un programa, este es el programa más padre. Los invito a que se metan a revisarlo y quienes estén en instituciones y tengan la oportunidad de generar un impacto en el equipo de trabajo, capacitarse en el programa del SENS es un game changer para la UCI en la que estén trabajando. El programa SENS es un protocolo súper estandarizado de cómo generar o cómo darle estimulación positiva diaria, graduada, de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a la condición del bebé.
Y tiene como metas decirle a los papás cómo pueden introducir la estimulación sensorial diaria desde que está hospitalizado hasta el egreso y de ahí las siguientes semanas. Entonces les hace un plan, o sea, los capacita para hacerles planes diarios, de recomendaciones diarias de cómo hacer la introducción gradual, positiva, para que el sistema sensorial se vaya desarrollando de la manera más sana posible. No podemos quitar el riesgo que tienen de tener un procesamiento sensorial, pero sí puedo ayudar a que esa neuroplasticidad juegue a su favor y ayude a que las secuelas sean mucho menores. Y justamente tiene el programa de SENS, se trabaja hacia los padres y hacia el equipo terapéutico. O sea, tienen programas para capacitar al equipo terapéutico, al equipo de enfermeras, cómo adecuar la UCIN para tener, y ni siquiera son adecuaciones tan grandes, son muchas cosas las hacen ya en muchos hospitales, ¿no? Esta parte de tener la hora de la penumbra, a la hora de controlar los sonidos, ¿no? En qué momento permitir, qué tipo de estimulación puedes permitir y deberías permitir, en qué etapas mientras estás hospitalizado. Y al ingreso, ayudarles a generar un plan de ingreso. Tenemos también que en la UCIN hacer intervenciones auditivas y táctiles. Bueno, parece obvio, pero igual la voz materna, la musicoterapia y el método de canguro, estos son siempre que ya el bebé esté estable, ¿no? O sea, obviamente si no está estable, no podemos utilizar estas estrategias, pero hay algunas, sobre todo en la parte auditiva, que sí vamos a poder hacer. El sistema auditivo y el olfativo son los dos principales con los que nacemos como más desarrollados. Entonces, también la parte de los aromas va a ser algo sumamente fuerte para los bebés y que creo que muchas veces pasamos por esto. Y las intervenciones visuales y vestibulares en la UCIN, hacer estos ciclos de luz, oscuridad y protección retiniana, y las posiciones, ¿no? El posicionamiento de flexión para contrarrestar gravedad, para ayudar a que el sistema vestibular se vaya desarrollando correctamente. Y les puse aquí, justo le tomé un par de capturas de pantalla al preview que tiene el SENS, para que se den una idea. Es una herramienta súper grande, pero para que se den una idea, ¿no? O sea, les enseñan incluso a los papás esto, ¿no? O sea, les dan un manual donde les enseñan, oye, mira, cuándo tu bebé está listo para generar contacto contigo y en qué momento sería el ideal de la hospitalización y del egreso temprano para trabajar algunas de las estrategias de intervención sensorial. Bueno, pues sería esto, ¿no? Y les ponen estos videos, esto tal cual lo tomé así de la página de SENS. Hay un apartado que se llama Previews y para que ustedes lo revisen, vean qué tipo de estrategias se dan, y de ahí tomé. Entonces, tienen esta y tienen también, ¿no? Decir, oye, ¿cuáles son señales de que tu bebé esté estresado y ahorita no necesita que lo estimules, ¿no? Porque un error que vamos a ver, y yo veo mucho en la consulta, es la sobreestimulación, ¿no? Eso genera entender eso en el procesamiento sensorial, es entender que no solo necesito estimulación sensorial, es entender que necesito identificar el perfil para entonces dar el tipo de estímulo que necesita o de regulación que necesita. Y así, ¿no? Y finalmente les dan, les hacen un plan donde les ponen justo como, ok, dependiendo de qué edad tiene, pues qué puedes hacer o qué te sugerimos hacer en cada uno de los sentidos. Entonces, les invito a que lo revisen, está súper, súper padre y creo que puede hacer un cambio muy importante, ¿no? Y es el programa que actualmente tiene más investigación detrás en cuanto a la intervención en la UCIN específicamente. O sea, SENS es un programa que está desarrollado específicamente para la terapia intensiva. ¿Qué estrategias tenemos para los papás y como pediatras? Bueno, para la transición al hogar, sí, siempre mandar a programas de estimulación integrada, también durante la alimentación. Bebés que tuvieron sondas, que tardaron en succionar, idealmente no se deberían de ir de la UCIN hasta que lograran la succión completa, ¿no? Hasta que los papás tuvieran el entrenamiento adecuado para saber cómo alimentar a sus bebés, porque esto va a ser de las principales causas de estrés parental, ¿no? El que no sabe que mi bebé no come suficiente, además me lo acaban de dar de la UCIN, entonces aumenta muchísimo el impacto que tiene en la depresión postparto, en que los papás no se sienten capacitados. Y eso, Estados Unidos tiene unos programas también, ¿no? De cómo capacitar en la UCIN a los papás, justamente sobre todo el tema de alimentación, cómo rehabilitar toda la parte de movimientos orales, succión, todo lo que va a necesitar para asegurar que va a tener.
Ejercicios propioceptivos y táctiles que podemos estudiar a los papás, las envolturas firmes, presiones profundas supervisadas y utilizar cepillos de texturas suaves. Aquí, otra vez, o sea, hay que dar la estimulación, pero no es con así el cepillo, ¿no? De zapatos, de volar, no. O sea, hay herramientas específicas para el tipo de estimulación que voy a querer, se da graduales, qué tipo de telas, qué tipo de cepillos, qué tan suaves las cerdas, ¿no? Para empezar a dar esta estimulación. Y vestibulares y orales, ¿no? El balanceo rítmico, ahorita les voy a enseñar qué cosas también pueden compartir con los papás, sobre qué estímulos calman y qué estímulos activan, porque eso es algo importante. Regular sensorialmente no es, pues nada más para que esté calmado y ya, no, regular sensorialmente es para estar alerta o para estar calmado. Y necesito saber la diferencia de qué tipo de actividades estimulan y qué tipo de actividades. Esa es una rutina sensorial que les puse, igual si le quieren tomar un print screen. Esa es una rutina que pueden justo sugerir a los papás que utilizan las terapeutas ocupacionales, las fisioterapeutas, para que pueden hacer para exponer y para estimular la parte vestibular de forma gradual y siempre cargado, ¿no? En estos 4 ejercicios sería con esta progresión e idealmente aquí el bebé está agarrado, ¿no? O sea, quien está sentada en la pelota es la mamá, ¿no? O está sobre él. Incluso si pongo al bebé sobre la pelota, lo pongo en la pelota y yo me pongo generando un poquito de presión para poder ir adelante y atrás. Entonces, esta es una rutina que en general los fisios y los ocupacionales es una rutina reguladora. Es cuando el bebé está irritable, cuando el bebé lo notamos que está como que no se halla, ¿no? Un poco está desregulado, le llamamos en integración sensorial, o está más irritable. Esta secuencia de pasos ayuda. También las sugerimos antes de dormir, ¿no? Entonces, después de la rutina de sueño, el baño, dependiendo de cómo hagan su rutina de sueño, que hagan una pequeña secuencia de estimulación sensorial regular. Entonces, para que compartan con los papás, ¿qué estímulos alertan y qué estímulos calman? Bueno, pues movimientos, ¿no? A veces los papás dicen, no, pues es que lo estoy cargando para que sea, para abullarlo, ¿no? Y están haciendo unos movimientos que más que calmarlo, están siendo abruptos, están siendo rápidos, y eso al sistema sensorial lo alertan. Entonces, imagínense un bebé prematuro, que viene de muchos estímulos, que trae un sistema sensorial inmaduro, que trae un sistema nervioso central inmaduro, y que además le estás dando unos movimientos que son muy intensos. Entonces, necesitamos orientarlos y ayudarles a saber qué estímulos alertan, qué estímulos calman, qué tipo de posturas pueden ayudarte si necesitas que esté más despierto para comer, si necesitas que esté despierto para interactuar, o si quieres más bien que entre un momento de calma para la siesta, para el sueño, o está irritable, lo notas que está llorando mucho, no lo puedes contener, estas son cosas que podrías hacer, ¿no? Entonces, estímulos que alertan, estímulos que calman, ¿no? En general sabemos que no van a funcionar con todos los bebés, pero en general la mayoría de los sistemas nerviosos van a responder de esta forma con una de estas. Y finalmente quise ponerles la asociación con TEA y TDAH. Bueno, pues resulta que tienen a la población de más riesgo de trastornos del desarrollo. Entonces, la realidad es que sí, o sea, el neonato y el pediatra del desarrollo tendríamos que ser como un y mure, o sea, tendríamos que estar como súper asociados. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a ver y van a tener a la población más vulnerable ¿no? ¿Cuál es la estadística que tenemos de prematuridad de trastorno del espectro autismo? Bueno, la prevalencia en prematuros es del 7% versus el 1% de población general, ¿no? Entonces, tiene un riesgo relativo de 3 veces más prevalencia de autismo en pacientes prematuros. En TDAH, los números se vuelan muchísimo. La prevalencia de prematuros va del 12 al 17 versus el 5 a 6% en pacientes de término. Y esto es muy dependiente también del número de semanas. O sea, en TDAH sí se ha visto que a menos semanas de gestación, la sintomatología del TDAH va a ser mucho mayor y la incidencia también es mucho mayor. O sea, bebés prematuros extremos, este porcentaje del 17 se va hasta el 39%. Y los trastornos del procesamiento sensorial. A ver, el diagnóstico de trastorno del procesamiento sensorial es bastante nuevo dentro de nuestros diagnósticos médicos, ¿no? Ya se empieza a meter ahí al manual del DSM-5, del DSM-5-TR, ¿no? Ya empezamos a encontrar ya más sobre integración sensorial.
Y está generando un fenómeno que a mí me causa un poco de conflicto, que es, entonces lo que mi hijo tiene no es autismo, es desorden sensorial. Entonces lo que mi hijo tiene no es TDAH, es desorden sensorial. No. O sea, sí puede ser, pero no. O sea, la realidad es que el diagnóstico diferencial debe hacerse por un profesional. ¿Por qué? Porque el desorden de procesamiento sensorial coexiste. O sea, el 90% de los pacientes autistas, 92%, ¿no?, tienen desorden de procesamiento sensorial como comórbido, como parte del TEA. Y del TDAH, entre el 60 y el 80% tienen dificultades de procesamiento sensorial. Pero hay un porcentaje, alrededor de entre el 40 y 60% de estos pacientes, que van a poder tener características de desorden de procesamiento sensorial sin tener TEA o TDAH. Entonces, hay que saber orientar. O sea, no es que, pues entonces lo que tienes es esto. No, a ver. Y vamos a ver que si conocemos los criterios del DSM-5, no hay pierde. O sea, ¿tiene criterios para TDAH? Es TDAH. ¿Tiene criterios para autismo? Exacto. O sea, aún cuando tengas características de perfil sensorial, y siempre parte del abordaje que hacemos en pediatría del desarrollo es, voy a hacer perfiles sensoriales, o sea, a todos, ¿no? Al paciente que vea voy a hacer perfil sensorial porque necesito saber cómo procesa, ¿no? Me va a decir mucho sobre cómo aprende, sobre cómo está procesando, y si viene por TEA, quiero saber su perfil sensorial. Si viene por TDAH, quiero saber su perfil sensorial. Pero o sea, no caigamos en esto de, entonces solo tiene desorden de procesamiento sensorial. Entonces, vean cómo pues tienen ustedes a la población que justamente tiene más vulnerabilidad en las lesiones cerebrales, y esto hace que tengan mayor incidencia de trastornos del desarrollo y dificultades en la conducta y de regulación de emociones y de conducta. Conclusión. El prematuro es sensorialmente vulnerable por definición. ¿Cuál sería el tamizaje universal que se propone? Sería hacer un perfil sensorial, un Sensory Profile 2, en el seguimiento de los pacientes prematuros de alto riesgo. Yo les diría en pacientes prematuros, punto, sin el alto riesgo. O sea, todo paciente prematuro tendría que tener un perfil sensorial para de menos tener una base de, ok, ¿cómo está ahorita?, ¿no? Y es una herramienta sencilla, fácil de aplicar, súper validada, que tiene más del 90% de intervalo de confianza. O sea, es una muy buena herramienta, ¿no? Y la intervención temprana, hay que derivar a la terapia. O sea, ya aplaudo cuando ya los mandaron a estimulación. Bueno, me encantaría que los mandaran más bien a una evaluación de integración sensorial, una evaluación de desarrollo infantil, para que realmente no solo se le diera estimulación, ¿no? Justo por esto que les decía. Imagínense que el perfil que predomina más en el prematuro es el hipersensible, ¿no? Y yo lo mando al Gymboree a que lo sobreestimule. Pues ese cerebro acaba en hiperalerta, hiperreactivo, y lejos de regularse, se fastidia todavía más, está todavía más, con mayor rechazo, con mayor aversión. ¿Por qué? Porque de por sí era un bebé prematuro, con hipersensibilidad, y el tipo de estimulación que le están dando es sonidos, colores, texturas, sumérgelo en la arena, sumérgelo, pon las manitas en estas cosas de gel, y el bebé está en pánico, ¿no? Y además mis papás son los que me están haciendo eso, entonces peor, ¿no? Entonces, aquí es importante identificar que de entrada para prematuros su perfil principal va a ser el de las dificultades en la motricidad y el hiperreactivo. Entonces, hay primero que hacer un perfil sensorial y de ahí derivar, ¿no? Si tienen a la mano, conocen un terapeuta de integración sensorial, eso sería lo ideal para que él pudiera llevar realmente este seguimiento terapéutico. Y educar a los padres, ¿no? Educar a los padres acerca de cómo hacer estimulación sensorial neuroprotectora, que es justo lo que nos enseñan con programas como SENSE. Esas son mis redes para quien no me conozca, quien quiera hacerme preguntas también, quien quiera discutir casos al respecto, quien quiera saber más de integración sensorial y desarrollo, pues por favor escríbame, siempre contesto y siempre me encanta platicar al respecto. Entonces, súper, nos queda tiempo para preguntas, no sé si hay por ahí. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante es todo esto y coincido con el punto de vista. Creo que tenemos que formarnos más. Muchos neonatólogos, y me incluyo, a veces estamos muy preocupados y formados para esa supervivencia, ¿no? Inmediata, pero hay que preocuparnos también por darle esa calidad de vida al bebé prematuro, independientemente de si es extremo o tardío, ¿no? Sino ver más allá en esa calidad de vida y invitarnos a capacitarnos precisamente en formarnos en cómo identificar ese perfil sensorial. Yo tenía la duda
de si había una edad específica para esta evaluación y para entrar como en contacto con un terapeuta o con un pediatra especialista en neurodesarrollo, si había una edad específica en la que, así como lo envías con el retinólogo, ¿no? Así como lo envías con el neumólogo, etcétera, para hacer todo este tema de tamizajes, pero entiendo entonces que es desde que incluso egresa de la UCIM, ¿no? Sí, yo diría, yo sugiero normalmente que lo hagan el primer mes, o sea, después del primer mes de egreso, cuando el papá ya conoce un poco más de su bebé, ¿sabes? Porque como mucho de la herramienta del Sensory Profile va a ser el interrogatorio de cómo el bebé se ha adaptado al medio y al ambiente, pues necesitamos tener este conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo, lo sugiero entre 2 meses, ¿no? O sea, ya a partir del segundo mes es cuando yo normalmente digo, ya sé que ya sabes mucho, o sea, ya traes mucho conocimiento sobre tu bebé, ya viste cómo respondió, ya me vas a poder dar mucha información y el bebé también ya vimos a qué cosas sí se adaptó y a qué cosas no. Eso desde la parte del tamizaje como tal, ¿no? Pero la realidad es que un bebé prematuro, desde que sale, debería salir a terapia de neurodesarrollo. O sea, independientemente de la del sensorial, ¿no? O sea, el perfil sensorial yo lo aplicaría hasta el mes, 2 meses, ¿no? Pero la terapia de neurodesarrollo sería en cuanto sale. Que es completamente distinta de estimulación temprana, ¿no? Completamente. Sí, exacto. Que muchas veces te quedas como tranquila de ya le estoy enviando a estimulación temprana, ¿no? Pero no es lo mismo. No, y te voy a decir, no es lo mismo desde la formación incluso. O sea, la formación normalmente de las estimulación temprana suelen ser psicólogas muchas veces, ¿no? Que hicieron alguna estimulación temprana. Y la terapia de neurodesarrollo, por ejemplo, BOBAT son 2 años, ¿no? O sea, son fisioterapeutas que después hicieron una maestría en neurodesarrollo, ¿no? Y que trabajaron con el paciente y que saben con niños neurodiversos o niños con riesgos neurológicos. Sí, es muy distinto. Y lo ves a la hora de que aplican las terapias, la diferencia en el paciente y en el tipo de actividades. Correcto. Preguntan aquí si ¿qué es la terapia de sensorial de integración? O sea, ¿qué sería la terapia de integración sensorial? Se llama terapia de integración sensorial y es un modelo en particular. Es diferente, qué bueno que me preguntas esto, es diferente de la estimulación sensorial. La estimulación sensorial la vas a ver mencionada en un Chibori, en cualquier centro, ¿no? En Crece, o sea, en cualquier. Y la terapia de integración sensorial es un modelo particular. Es el modelo de Jean Ayres, que es la terapeuta ocupacional que describió por primera vez los perfiles sensoriales ya hace muchos años. Y tienen toda una formación. O sea, un terapeuta de integración sensorial tiene una formación muy extensa, es más de un año, de formarse específicamente. O sea, actualmente los dos formadores en terapia de integración sensorial son, en México es AMIS, que es la Asociación Mexicana de Integración Sensorial, y en Estados Unidos es CLASI, CLASI, que es Susan Rowley Smith, ¿no? Que es justo de la que les presenté los perfiles sensoriales, es ella. Y ellas son las que forman a los terapeutas en terapia de integración sensorial. Ya se ha hecho, o sea, ya han formado y esos ya tienen otros formadores. Entonces, por ejemplo, ya hay ahora diplomados en integración sensorial donde te enseñan a hacer la intervención, ¿no? O sea, como que ya salió un poco más al mundo, ya no solo de lo ocupacional, sino ya mucha gente, o sea, muchas profesiones pueden formarse. Pero tienes que preguntar, tiene que ser terapia en integración sensorial, modelo de Jean Ayres. Correcto. Correcto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dice, ¿a qué edades idealmente se debe realizar una valoración de perfil sensorial? ¿Qué es lo que? Depende o sea, en paciente prematuro, al segundo mes. O sea, para mí sería al segundo mes, ¿no? Su primer sensory profile, que lo tenga al segundo mes de vida, para que sepamos cómo está ese bebé adaptándose al mundo. De ahí no hay una edad específica o un tiempo específico para estarlo rehaciendo, pero yo suelo hacerlo dependiendo de la clínica, ¿no? O sea, si veo que el bebé o que ya cambió, o sea, después del año de edad, cuando ya cambió en las edades de evaluación del sensory profile, entonces sí es como, ok, vamos a ver cómo está, ¿no? Pero la edad ideal de paciente prematuro, si ustedes lo tienen y lo cachan desde el egreso, sería a los 2 meses. Y 2 meses de edad colegial. Y si como pediatras te llegan como más grandes, en cuanto puedas, ¿no? O sea, en cuanto a la edad a la que llegue contigo, si tiene dificultad, la realidad es que no todos necesitan hacerse un perfil sensorial, o sea, todos tenemos issues sensoriales. Yo soy hipersensible auditiva, por eso vivo con audífonos, con tapones y demás. Eso hace que tenga que hacer un perfil sensorial
No realmente. Perfil sensorial lo haces cuando sospechas un desorden de procesamiento o cuando estás viendo conductas que les son disruptivas o que le están interfiriendo con el desarrollo en el aprendizaje, en la escuela, con los papás. O sea, hay algo más que estás viendo que disfunciona. Entonces, ahí siempre vale la pena hacer un perfil sensorial. A la edad que sea, porque el sensory profile se aplica incluso en la etapa adulta. O sea, si ustedes quieren hacer su perfil sensorial, pueden entrar a la página y hacérselo y ver cómo se ve. Correcto. Muchas gracias. Dicen, ¿podemos apoyarnos en evaluación EDI? La EDI no considera sensorial, pero la EDI siempre va a ser una herramienta excelente y de referencia para trastornos o retrasos en el desarrollo. De hecho, sí, o sea, la EDI no te va a dar nada a nivel de integración sensorial pura, pero muchas de las habilidades que la EDI marca y que tiene, pues dependen de la integración sensorial. Entonces, claro, si en la EDI no está saliendo bien o te sale como amarillo o rojo, definitivamente ese tendría que ir a una evaluación de pérdida de desarrollo o una evaluación justo de perfil sensorial, un inventario completo de desarrollo, no un Bailey o un Battelle, pero sí, o sea, tu herramienta de tamizaje podría ser la EDI, sí, no para dar perfil sensorial, pero sí para un bebé Foco de prematuro, alerta, ¿no? Que ¿no? está en riesgo. Sí. Correcto. Y dice, el tema importante del dolor, ¿qué papel juega en este tema de trastorno de percepción sensorial? Juega un papel muy importante porque eh, yo les decía que el dolor depende del sistema interoceptivo. Entonces, cuando estos sistemas están alterados y más en los perfiles hipersensibles, pues, ¿qué sucede? Que son niños que generalmente sienten dolor todo, ¿no? Esta semana tuve un paciente ya grande de 7 años y la mamá me decía, después de que le explicaba yo qué es lo que estaba pasando con su perfil sensorial, me decía, oye, y tengo una duda, ¿no? Me escribe después, como al otro día. Y entonces, cuando llora, cuando grita tanto, cuando se corta súper poquito, se raspa súper chiquito, y grita y llora y se desborda, entonces no está haciendo berrinche. Le digo, no, no está haciendo berrinche, es que genuinamente fue un paciente prematuro, fue un gemelar prematuro de 32 semanas, ¿no? Y nunca nadie le ha hecho perfil sensorial y pues resulta que tiene un perfil súper hipersensible, ¿no? Que lo hace estar de malas todo el día, que está súper irritable todo el tiempo porque todo le molesta. O sea, le molesta la ropa, le molestan las texturas, le molestan los sonidos, le molesta que le cambien algo en lo que acomodó. Entonces, constantemente estos cambios y estas sensaciones están haciendo todo el tiempo un sistema abrumado, ¿no? Que desborda constantemente. Entonces, en temas de dolor, claro, o sea, vas a tener los dos aspectos. Si está en la parte de hiperactividad, vas a tener niños que genuinamente se fracturan y no se dan cuenta de que se lastimaron hasta que el papá les está diciendo. O sea, que está apagadísimo ese registro, un registro súper bajo. O vas a tener el hipersensible que todo lo registra como doloroso. O sea, que registra incluso la comida como dolorosa. O sea, muchos de los comedores selectivos que tenemos, que son hipersensibles, es porque el brócoli, el olor, la textura, la cosquillita, o sea, cómo se sintió, lo perciben como dolor y te lo dicen. Es que duele. Y uno le dice, ¿cómo te va a doler? Eso no puede doler. Para ellos sí, ¿no? Porque sí está activando esas vías. Correcto. Hay otra pregunta, ¿es igual para los recién nacidos prematuros extremos como para los prematuros tardíos o depende más de las complicaciones o tratamientos recibidos en la UCIN para priorizar la integración sensorial? No, acuérdense, o sea, en la primera les ponía. Lo Ujú. más, o sea, lo que hoy sabemos que tiene mayor impacto es la edad gestacional. Si a eso le agregas las complicaciones, bueno, lo pones todavía en mayor riesgo, pero tan solo la edad gestacional ya lo pone en 3 veces más riesgo de desorden de procesamiento sensorial o 3 veces más incidencia. Correcto. Correcto, doctora, muchas gracias. Pues creo que ya son todas las preguntas. Pues Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y pues nosotros le haremos enviar su diploma por muchas gracias. esta sesión. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues nos vemos el próximo mes con otra nueva sesión. Quedamos atentos, ya pasamos los datos incluso por chat, los vamos a pasar de la doctora Davinia por si requieren de sus servicios y sus redes también para que podamos tener acceso a ella. Muchas gracias, doctora, y que tengan todos una muy Gracias bonita a noche. ustedes. Bonita noche. Gracias, hasta luego, que descansen. Bye. De nada, para servirles. Recuerden que quedan grabadas, en nuestra página de YouTube, por si no tuvieron oportunidad de verlas desde el principio, están ahí y podemos checar las páginas y todos los tips que ahorita la doctora nos pudo
otorgar en su charla y quedan grabadas.